senador Artaza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pertenezco a una provincia que todavía no tiene petróleo, pero tenemos la cuenca paranaense y seguramente entre Mercedes y Paso de los Libres alguna vez aparecerá petróleo. Pero en este sentido quiero plantear lo injusto que significa que senadores de provincias que no son petroleras estemos discutiendo un acuerdo nacional con el gobierno nacional y provincias que tienen petróleo, y uno se pregunta, ¿y nosotros en qué vamos? Como lo planteaba recién acá el senador Rosas, del nordeste argentino, sin gas natural, sin una política casualmente que pueda exponernos YPF por el tema del gas natural o del combustible más caro, que pagamos mucho más caro que en otros lugares del país, un 25, un 30% más caro. Así que la primera pregunta es esa, señor presidente, en la cual esa asimetría permanente que tenemos. Nosotros hemos insistido cuando se discutió YPF que solamente las decisiones las podían tomar las provincias que son petroleras. Sin embargo, YPF supuestamente es de todos, pero las provincias que no tenemos petróleo y que hemos sido postergadas, señor presidente, por razones geopolíticas y que necesitamos una reparación histórica, nos preguntamos, ¿y nosotros en qué vamos? Porque aportamos a la energía nacional un 18% a través de Yacyretá o Salto Grande, un poco más inclusive, y recibimos solamente regalías, señor presidente. Pero que a veces la nación nos paga de vez en cuando, sinceramente, y las tenemos que estar reclamando los senadores y los gobiernos provinciales, sobre todo Corrientes, señor presidente, que aporta, le reitero, casi un 18% a la energía nacional. Uno se pregunta, bueno, en algún momento tenemos que plantear una ley del agua, entonces, porque nosotros son recursos naturales también. Es un recurso natural el cual tenemos. Entonces uno se pregunta esa asimetría, y después viene otra pregunta, como bien le gusta decir al senador Solanas, una cosa son las reservas y otra los recursos, pero hacen estimaciones que hemos visto de algunos especialistas de 900.000 millones de dólares que están en el subsuelo. Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y de eso qué se queda y qué se va de la Argentina? Sinceramente nosotros, desde el radicalismo de 1906 hasta 1989 y hasta hoy mismo, tenemos una clara posición de Mosconi, desde Irigoyen, desde Alvear, qué hacer con un recurso no renovable energético como el petróleo. Hemos tenido políticas constantes. Y tenemos que tener cuidado con quienes, con todo respeto, señor presidente, nos han propuesto en algún momento estatizar el petróleo, después privatizarlo en los 90, y después, como yo dije en aquel momento cuando tratamos la ley de la estatización parcial de YPF, creo que fue con el senador Mayán, le dije, bienvenidos al proyecto nacional y popular de nuevo, porque los mismos que nos propusieron la privatización nos pedían hoy estatizarla. Y escuché autocríticas en ese momento de algunos senadores, inclusive que estaban en aquel periodo de los 90. Escuché una autocrítica y además diciendo que se habían equivocado y que hoy volvían al sendero nacional, popular, de un proyecto nacional para proteger estos recursos no renovables. Yo espero sinceramente, señor presidente, que no escuchemos esas mismas cuestiones dentro de unos años con esta ley, porque se está manteniendo el mismo sistema de concesiones, de contratos, el statu quo, que beneficia a las grandes empresas y a las corporaciones, señor presidente, desde nuestro punto de vista. Y es por eso que hemos presentado y vamos a acompañar, obviamente, un dictamen en minoría desde la Unión Cívica Radical que contemple otras cuestiones que bien lo han planteado los senadores preopinantes y el miembro informante, señor presidente del radicalismo. Entendemos que se mantiene el mismo statu quo, el mismo beneficio aún mayor para las empresas, y en realidad he escuchado recién al colega Urtubey explicando, bueno, no hay una... Es cierto, él dice, siempre es perfectible en la democracia estas leyes, dice en 50 años, pero bueno, hay concesiones de 35 años, señor presidente. Nosotros del radicalismo, cuando
Cuando creamos YPF lo hicimos para el desarrollo de los pueblos, para la grandeza de la nación, para que se produzca ese derrame hacia el ciudadano común que está esperando una gran oportunidad. No tengo dudas que aún teniendo este recurso de vaca muerta y otros que se van a convertir seguramente en reservas. Yo creo que es un importantísimo recurso que deberíamos discutirlo mucho más y no dejar pasar esta oportunidad, señor presidente. Una vez más, tratarlo casi a libro cerrado, una cuestión que es un recurso importantísimo para la nación, de crecimiento, de desarrollo. No vaya a ser que nuevamente se arrepientan como en los 90. Muchos que han hecho autocrítica que no se arrepientan porque hoy estamos generando el mismo statu quo y finalmente no se va, vamos a generar nuevos ricos y nuevas empresas que se van a beneficiar. ¿Cuál es el apuro? Yo cuando veo así esta fotografía que me hace acordar la época de Dromio, la época de los 90, hay que hacer esto porque si no las inversiones no van a venir. Me extraña porque los veía bien, ¿eh? Veníamos bien, cuando se empezó a estatizar YPF, la verdad es que veníamos bien, con un pensamiento casi coincidente. Me extraña porque frente a los fondos buitres decimos, no es necesario pagarle a todo. Bueno, solamente una pequeña parte falta pagar. Si ya pagamos, ya cumplimos al fondo, le pagamos de más al Club de París, le pagamos a los reestructurados, le pagamos a Repsol, al CIE, todo lo que ya sabemos. Y nos ponemos firmes frente a ese pequeño grupo de fondos buitres. ¿Por qué no nos ponemos siempre tratando de urgencia en la Argentina? Como pasó en aquel momento, hay que bajarse, para no decir otra cosa, las condiciones, señor presidente, como pasó en los 90 para que vengan a invertir. Las inversiones van a venir igual. Ahí está el recurso y ahí están las futuras reservas, que seguramente deberían contribuir a engrandecer este país, señor presidente. Deberíamos pensarlo mucho más en qué vamos a hacer con ese excedente, de qué manera vamos a crecer, de qué manera vamos a volver, como decía el miembro informante hoy, esos pueblos que quedaron deshabitados en el sur del país después de las privatizaciones, que no vuelva a ocurrir esto, señor presidente. Por eso, respetuosamente, quiero poner énfasis que estamos tratando de una de las cuestiones centrales para el futuro desarrollo de los argentinos. Y le estamos siguiendo dando los mismos beneficios con casi la misma legislación de los 90, teniendo una ley de minería y teniendo casi la misma legislación, una ley que deberíamos tratarla mucho más profunda aquí en el Congreso de la Nación, que sea beneficiosa para la mayoría de los argentinos. Tampoco, señor presidente, me gustaría sinceramente que subestimemos la capacidad institucional de las provincias, porque acá se dice, bueno, he escuchado por ahí que las provincias no están en condiciones de tratar sus contratos, etcétera, que no están en condiciones de tratar. No podemos subestimar así a las provincias y limitarlas solamente a las regalías, sinceramente, señor presidente, a pesar de que yo no pertenezco a una provincia petrolera, sino que casualmente pertenezco a una a la que necesita gas y necesitamos energía para nuestro desarrollo. Y quiero recordarles nada más que yo siempre insistí felizmente que el gasoducto para las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes y Misiones debería venir del sur, donde tenemos el recurso y la reserva que ahora vamos a tener seguramente, señor presidente, y no de ese gran gasoducto que va a salir mucho más caro que viene del norte. Nosotros lo vamos a tener mucho más rápidamente, aún sin ser incompatibles uno con otro, ambas construcciones. Y finalmente, señor presidente, adhiero, por supuesto, a nuestro dictamen que ha sido trabajado por nuestros asesores del bloque, porque además contempla la protección, al menos ambiental, los presupuestos mínimos ambientales. Y finalmente, señor presidente, hago esta reflexión porque yo me acuerdo en aquella discusión por YPF, que pensemos con responsabilidad. En algún momento en los 90 entregamos las alhajas de la abuela. Espero que hoy no estemos entregando la herencia de nuestros nietos, señor presidente. Gracias. Gracias, senador Artaza. Senador Barrio Nuevo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno,
Antes de hacer 2 o 3 acotaciones y sin perjuicio de que las intervenciones de todos los senadores aportan puntos de vista importantes en este tema tan trascendente, quiero expresar públicamente mi identificación, digamos, con la postura que tuvo el senador Marcelo Guinle un rato atrás. Y la verdad que hizo una descripción muy clara de la problemática constitucional que encierra esta cuestión. Bueno, dicho esto, y luego de tantas aristas con las cuales se enfocó esta cuestión, quiero reivindicar el trabajo que ha realizado toda la gente, funcionarios técnicos, tanto del Estado Nacional, YPF, las provincias, pero quiero reivindicar sobre todo el trabajo de los gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque me ha quedado la impresión, luego de haberlos escuchado en la audiencia pública, que han actuado con una enorme responsabilidad en un escenario muy complicado. Un escenario muy complicado y muy difícil. Me ha quedado la impresión que han defendido con dignidad toda la compleja temática esta que estaba en juego y con la mesura que exige su responsabilidad con las provincias, han estado a la altura de las circunstancias, en definitiva. Eso quería dejarlo expresamente dicho. No es lo mismo hacer la crítica desde otras responsabilidades institucionales que estar en la función de gobernador y en esos momentos. A mí me quedó una frase, una de las frases del gobernador Zapag, cuando dijo que los gobernadores hacían reuniones previas y trazaban incluso estrategias antes de asistir a las reuniones y exponer. Las estrategias se trazan aquí y en la China cuando en la mesa que uno se va a sentar, el interlocutor no piensa lo mismo o tiene posturas distintas, por más legítimas que sean. Entonces, esta confesión, esta autenticidad con la cual se expresó el gobernador Zapag, me quedó grabado y creo y lo tomo como emblemático de la dificultad que envolvió a esta negociación. Dicho esto, quería hacer 2 acotaciones más. Acá se ha dicho textualmente al principio de esta sesión que no se puede ensamblar un plan energético nacional con el federalismo. Textualmente es la expresión. Bueno, esta frase puede ser cierta o inexacta de acuerdo al lugar donde uno se pare. Si la consideramos a la política nacional desde una perspectiva de la imposición del más fuerte, y puede ser cierta, si uno se para desde una óptica sarmientina, en la cual desde el Estado Nacional, sobre la barbarie de las provincias, tiene que imponerse y enseñarle cómo hacer las cosas, bueno, puede ser que sea cierto. Si nos colocamos desde la perspectiva del federalismo de concertación, en el cual insistió el senador Marcelo Guinle con mucho acierto, creo que la postura es diametralmente opuesta. No puede hablarse válidamente que es incompatible sostener el federalismo con una política nacional. Porque de lo contrario, cabría preguntarse cómo harán los Estados Unidos, que es un país federal en serio ese, ¿no? Claro, ese es un país federal con todas las letras. Es como decir que los Estados Unidos no tienen políticas nacionales o no tienen estructura. Cuando dan el ejemplo, digamos que sí la tienen. Brasil también da ejemplos. Entonces creo que son las mejores demostraciones
que esta expresión, por lo menos es injusto aplicarlas a la historia argentina. Por otro lado, en alguna de las audiencias se expresó, creo que con inexactitud, la siguiente afirmación, que en esta cuestión, sobre todo en lo que tiene que ver con las regalías y el tema tributario, se optaba por una ley, por un proyecto de ley común y no una ley convenio, por las dificultades de su modificación y porque las legislaturas provinciales a la ley convenio debían aprobarla después. Quiero apuntar la siguiente inexactitud. Primero, la Constitución de la Nación Argentina contempla un solo tipo de ley convenio, con esos requisitos. Es la ley convenio que se refiere a la coparticipación de impuestos. Esa es la que tiene los recaudos de mayoría absoluta de la totalidad de miembros de ambas cámaras, de la imposibilidad de modificación unilateral y la de necesidad de aprobación por parte de las legislaturas. No hay otra ley convenio en la Constitución, esa es la única. O sea que ese sistema no podría haber sido supuesto. Antes del 94 hubo antecedentes, hay en la legislación argentina, de leyes convenio sin necesidad de la previsión constitucional. El ejemplo más típico y muy conocido para los abogados es la ley 22.172, que es la que regula las comunicaciones entre tribunales de la República. Esa es una ley convenio que se firmó antes del 94. Y en rigor de verdad, las provincias por el 124 pueden, en temas de intereses económicos, pueden hacer leyes convenios, sin tanta complicación como las del 75, pero lo pueden hacer. Bueno, esas eran las precisiones que quería expresar, presidente, sin perjuicio de la posibilidad de inserción que vamos a hacer uso. Gracias. Senador Mayán tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, estamos tratando un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo para reformar la ley 17.319. Y en eso, la verdad, presidente, que hay que destacar el trabajo que ha hecho la comisión, la presencia del ministro de Planificación, que ha dado una explicación contundente respecto al tema energético. También estuvo el doctor Zanini hablando del tema en el aspecto legal, y por supuesto también la secretaria de Energía, que también hizo su contribución con respecto al tema, del tema que estamos tratando. Por otra parte, la visita de los gobernadores realmente fue algo impecable en el sentido de la explicación que dio cada uno de los gobernadores del porqué de este nuevo convenio con la Nación, de la importancia del convenio, de los beneficios del convenio y de, por supuesto, la esperanza de que la Argentina realmente tenga una fuerte producción en las 5 cuencas, tanto por parte del recurso que viene a ser del petróleo, de la extracción convencional como de la no convencional, que obviamente esta ley que fue hecha en 1967 no contemplaba el tema de los recursos no convencionales. Por eso la importancia de esta ley. Pero acá se dijo que no existía política energética en este país. Por supuesto, la oposición plena, este es el discurso que hace la oposición en todos los medios, diciendo que nuestro gobierno no tiene ningún programa energético, lo cual nosotros, presidente, rechazamos, pero en forma contundente, ¿verdad? Además decimos que es una mentira absoluta, porque mienten a sabiendas, o si no saben, también es grave realmente. Y le voy a decir por qué yo veo que realmente la oposición miente en este tema. Un solo tema, un solo punto. 4 millones, escuche presidente, 4 millones de viviendas en la República Argentina han sido incluidos al servicio de energía eléctrica. 4 millones de viviendas. Multiplícale por 2, en el caso de un matrimonio son 8 millones de personas. Que tengan un hijo son 12 millones de personas. Y si es la familia tipo, estamos hablando de 16 millones de personas.
¿Sabe por qué, señor presidente, fueron incluidos estas prácticamente más de 10 millones de personas? Porque la concepción del sistema energético argentino no era federal. Se decía federal, pero no era federal. Usted ve que el tema del tema energético es la producción, ¿verdad?, el transporte, ¿verdad?, la distribución y la comercialización. Mi provincia es un ejemplo claro de eso. La provincia de Formosa consumía 100 megavatios, y ahora consume 350 megavatios. La provincia de Formosa tiene a través de todo su territorio la extensión en redes. Primero, hemos sido incluidos al sistema nacional. Había 9 provincias que estaban excluidas del sistema nacional, que no podían competir en condiciones igualitarias, porque obviamente el precio era distinto y porque también no teníamos la cantidad suficiente de energía como para poder producir en igualdad de competencia con las otras provincias. Estamos hablando de 9 provincias argentinas, 9 provincias argentinas. 5.500 kilómetros de redes. Este gobierno hizo 5.500 kilómetros de redes. Y estamos hablando de provincias del norte, NEA, NOA, estamos hablando de provincias del centro y estamos hablando de provincias de la Patagonia que no tenían energía eléctrica. En mi provincia en este momento, en todo el territorio provincial tenemos, además de la línea de 500 kilovolts, porque la alta tensión es en 500 kilovolts, 120 es el piso de la alta, y después está en 33 kilovoltios, y después está, por supuesto, en 13, que es la electrificación rural. Pero en todo el territorio de la provincia, por supuesto, si estamos hablando de que en el país se incorporaron 4 millones de hogares, para lo elemental y lo básico que estuvo hablando recién la senadora de Córdoba de los derechos humanos, esas familias que no tenían derecho ni siquiera a tener una heladera en su casa. Y yo me acuerdo que había barrios en mi provincia que no se le podía conectar al sistema eléctrico porque no había energía suficiente. Y por supuesto que en ese concepto injusto que había de país, este gobierno cambió ese concepto. Esa inversión cambió definitivamente el consumo. Eso va a ser para siempre, presidente. Porque esos 4 millones de familias se incorporaron es para siempre. Y les recuerdo una cosa a aquellos que dicen que no había política energética. Antes del gobierno, les voy a volver a reiterar para que lo graben, el consumo del país estaba en 13.000 megavatios, ahora es de 24.000 megavatios. Este gobierno que no tiene política energética incorporó 9.000 megavatios. Para cualquier técnico que conoce el tema eléctrico, la usina la hidroeléctrica de Yacyretá, que Nito no habló de eso, está hablando del tema energético y no ven que en su provincia tiene una generadora de 3.000 megavatios. Esa hidroeléctrica genera 3.000 megavatios. O sea que este gobierno que no tiene política energética generó el equivalente a 3 represas de Yacyretá. 9.000 megavatios en prácticamente 9 años, presidente. Pero es un trabajo tremendo eso, presidente. Y vamos a hablar, si hablamos del gas, porque si hablamos de energía de la política energética, hablamos de la política de electricidad, que como les estuve diciendo, esto fue realmente un esfuerzo extraordinario hecho por el gobierno nacional, por las provincias, la distribución energética, la generación, la distribución, el mejoramiento del precio, que nosotros teníamos un precio prohibitivo. Nosotros importábamos del Paraguay 60 megavatios. El Paraguay nos daba 60 megavatios, sino nuestra provincia, ¿verdad?, que lógicamente en la política grande siempre estaba en el conflicto de guerra como una posibilidad de entrega de territorio. Por eso no se hacían obras, presidente. Este gobierno cambió esa concepción. Y esa concepción que tiene de un país más federal hizo de que este país tenga ese consumo que no va a bajar más. Porque aquellos que tuvieron el acceso a ese derecho humano, pues ahora no se puede vivir con lámpara Petromal o con lampión o con leña. No se puede. Una vez que instalamos los sistemas, por ejemplo, un hospital de alta complejidad, tenemos 2 en la provincia, uno en la capital y otro a 300 kilómetros, esos hospitales solamente pueden funcionar con energía eléctrica, no pueden funcionar de otra forma. O sea que ese esquema de consumo energético tiene el país, para los que no entienden, es irreversible. Es irreversible. Siempre la Argentina a partir de acá va a consumir 24.000 megavatios
y en crecimiento. En materia de gas, 2 millones de hogares, gas, ¿verdad? El gasoducto del norte, Juan Azurduy, el estrecho Magallanes, ¿verdad? La incorporación de 2 millones de familias, estamos hablando 4 más 2 son 6 millones de familias. ¿A usted le parece, presidente, o estas personas que son de la oposición desconocen, porque van con este esquema, van, ¿verdad?, a los medios, diciendo, por supuesto, a los periodistas que les gusta de la oposición, este gobierno no tiene programa energético. Si no tiene programa energético, la Argentina va a duplicar prácticamente su consumo. Un país que pasa de exportar 24.000, pero no conocen los datos, veo que se ríe la senadora de Río Negro. No conocen los datos, tienen que estudiar los datos, presidente, para no decir cualquier cosa acá en el Senado de la Nación. Un país que pasa de exportar 24.000 millones a 84.000 millones de dólares. Obviamente, un país de 100.000 millones de PBI que pasa a 400.000 millones de PBI, que tiene 6 millones de vehículos y ahora tiene 12 millones. Y todos sabemos acá que hay que corregir el sistema de carga del país. Pero el sistema de carga del país está basado en el transporte del camión, que debería estar basado en el tema del tren o en el tema de los ríos, ¿verdad? Obviamente que este país ha crecido de una forma extraordinaria. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, 130 millones de megavatios años gasta en consumo energético la Argentina. El 100% se produce acá en el país. No se importa un solo megavatio en este país. Para esto que hablan de la política que no saben, presidente, o no quieren saber, o realmente no entienden cómo es el tema. En el tema de gas, ¿verdad? Estamos hablando de 120 millones de metros cúbicos día. Este país genera 100 millones, de los cuales gasta 15 millones, 85, 86 millones mete dentro, inserta dentro del sistema. Importa 30 millones, obviamente. Importa 30 millones. En gasoil, 16 millones. Produce 12 millones, importa 4 millones. En nafta, 7 millones, importa 400.000 litros. Biodiesel, que ha sido la política de este gobierno. Este gobierno generó la política del biodiesel y del bioetanol y creó las condiciones para la producción del biodiesel y del bioetanol. Este gobierno hizo eso. Que dicen que no tienen política energética. O no lo conocen, o no lo saben, o tienen la mala intención de, por ser oposición, decir que este gobierno no tiene política energética. Realmente lamentable, presidente. Realmente lamentable. Obviamente que rechazamos todo esto, porque a mí la verdad que me parece incoherente lo que dice la oposición. Y sobre todo algunos que dicen, bueno, como alternativa vamos a presentar un proyecto alternativo. ¿Sabe para qué hacen eso, presidente? Para que no digan, nosotros votamos en forma negativa. No, nosotros presentamos un proyecto alternativo. Buscan la ley, modifican algunos aspectos, pero como no están en el gobierno, ¿verdad?, actúan en forma irresponsable y dicen, presentamos un proyecto alternativo, ¿verdad?, que solamente ellos saben, porque cuando estuvieron en el gobierno, realmente no cumplieron con esas metas que se habían propuesto para el tema energético. Entonces, presidente, acá estuvo el presidente de YPF y explicando realmente los avances que se ha tenido. 6% en la producción, 6%, importantísimo, ¿verdad? 6% de la producción. Obviamente que representa el 37% de la producción y el 60% que está en manos privadas. Pero esta ley, ¿verdad?, lo que está promoviendo es la inversión en el país. Estamos hablando de inversiones de 250 millones de pesos. Y además, tenemos que hacer atractiva. Lo estuvo explicando el ingeniero Galucio, que es una persona que la propia oposición reconoce, salvo alguna senadora que le tuiteó lo contrario, reconoce que es un buen administrador de YPF. Y que ha demostrado realmente que las cosas están funcionando bien y que la Argentina tiene un futuro promisorio en materia de producción de hidrocarburos, con la energía no convencional. Y por eso, mire, presidente, la verdad que el tiempo es corto, es tirano, pero por supuesto que cuando se cayó la convertibilidad, nosotros teníamos el precio valor dólar, se cayó la convertibilidad y el gobierno resolvió tener políticas de subsidio. Subsidia el 30%, 70% paga el usuario, el 30% paga el gobierno.
Esto es porque la diferencia de precios existente, obviamente el mercado interno establece la ley eso, que el gobierno fija. Porque imagínense ustedes cada cuenca petrolera fijando un valor de su petróleo. Que diga la zona norte, que somos nosotros el 8% de la producción, nosotros vamos a cobrar petróleo a $80 el barril. Y que diga la zona de Mendoza, nosotros vamos a cobrar 95. Sería un desastre. Sería un desastre. Tiene que haber una unificación. Y cuando tuvimos la crisis del campo, el valor interno, que en eso sí le doy la razón al presidente de mi bloque, ¿verdad? Porque estaba peleando los intereses de su provincia, el barril estaba a $45 el barril y afuera estaba en casi 150 millones. Obviamente una diferencia importante para las provincias. Ahora está en 65 contra 93, 95, ¿verdad? Pero obviamente que el precio interno, el costo de la producción, el costo de esa inclusión de 6 millones de familias, tiene un costo, presidente. Usted va a Paraguay, yo voy siempre a Paraguay, voy todos los fines de semana cuando estoy allá. El tanque de combustible te sale 3 veces más. Y en Uruguay 3 veces y medio. Y en Brasil igual. Uno va a cargar un tanque y te sale, no sé, 3.000 pesos. Y ahora con el sistema, 4.000 también, ¿verdad? Hay diferencias, pero importantes. Entonces, presidente, nosotros vamos a acompañar, obviamente, porque tenemos una visión nacional, porque Perón decía que la riqueza del país es un bien social que tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. Entonces, yo también entiendo, nosotros, la provincia de Formosa, por más que sea una pequeña productora de petróleo, es una provincia petrolera, pero entiendo de que esta política no tiene que ser solamente hecha por las provincias productoras de petróleo. Tiene que haber un criterio más amplio, porque la Argentina somos un país, somos una familia, y el problema de las hojas es el problema de todos los argentinos y el problema del petróleo es el problema de todos los argentinos. Y me alegra mucho que se haya discutido el hecho tan profundamente, y por supuesto que nosotros tenemos, porque somos optimistas, el pesimista dice no, seguro que ponemos la pajita, en vez de salir petróleo sale cerveza, te dice. ¿Verdad? Pero nosotros somos optimistas realmente de que las cosas van a funcionar y que la Argentina va a resolver el problema de esos 7.000 millones que tenemos, que no es el problema del país. El problema del país fue el irresponsable manejo de la deuda externa argentina que lleva entre 12 y 15.000 millones de dólares por año, no los 7.000, porque hay países, la Argentina importa el 10% de su producción, y hay países como Brasil, que estaba en el 50%, después por supuesto con el tema del offshore se le fue y ahora está en el 20%, y hay países europeos que están en el 40%, y hay países que directamente no tienen petróleo, y hay países como Japón que su principal fuente de energía es la energía nuclear. Nosotros no. Nosotros prácticamente el gran porcentaje es gas, después la parte hidroeléctrica y el 6% de energía nuclear, pero en ese ya es otro capítulo, ¿verdad? Va a venir fuerte el tema de energía nuclear. En energías alternativas, que suele decir un senador que es candidato a presidente, es importante el tema y nosotros estamos de acuerdo, pero en este momento es el 3% porque no se produce a gran escala y la gente no está en condiciones de esperarnos a que gire el ventilador y que produzca mayor cantidad por energía eólica. Las energías alternativas, tanto de producción por energía eólica o por energía fotovoltaica, señores, son de baja producción. Por eso es que es central este tema que estamos tratando, ¿verdad? Del tema del autoabastecimiento, y tengo la esperanza de que por el lado no convencional, que son las provincias, la mayoría de las cuencas argentinas, como por el lado convencional, la Argentina llegue a ese autoabastecimiento, porque eso va a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que no estoy en la lista oradora, no voy a hacer una exposición, simplemente es a los efectos de precisar el sentido del voto, así que muy cortito. Galucio nos ha planteado esta reforma de la ley 1719, cuando ha planteado acá un modo de atraer inversiones, más allá de lo que se acaba de decir. Hay un déficit de 7.000 millones que, por supuesto, es una situación muy difícil. Y a lo que he escuchado de los que han trabajado mucho en materia energética,
plantean que la expectativa solamente de la reforma de esta ley parcial no es quizás la política energética que hoy se está requiriendo o que hoy se esperaba. En el caso de los radicales de la modificación de esta ley, que ha sido una ley marco, nunca nos ha caído simpático, porque esta ha sido la ley que se sanciona con honganía después del golpe militar del 66, con aquella anulación de los contratos por parte de don Arturo Illia. Entonces esta era una ley muy liberal, muy abierta, que en verdad controló muy poco y que ha estado vigente, salvo algunas pequeñas modificaciones, hasta el día de la fecha. Y estas modificaciones, si bien es cierto, uno tampoco puede dejar de ver este fenómeno de las exploraciones y las explotaciones no convencionales, la expectativa que ello está planteando en el mundo, el resultado que ha dado la misma en los Estados Unidos, la posibilidad cierta y real que a nosotros se nos presenta, de manera que uno queda con algunas de las expectativas. La escuché muy atentamente a la senadora Kressel, de una provincia casualmente productora, y con un alto grado de compromiso con respecto a estos temas. De manera que tengo cuestiones encontradas al respecto. No puedo dejar de observar lo importante que ha sido la firma por parte de los gobernadores de este tema, más allá de la originalidad o no, pero también al ser parte de una provincia como la de Catamarca, en donde quizás se vaya a regular en otros momentos otro tipo de actividades. Estos acuerdos, estas leyes, convenios, estos marcos son realmente importantes, pero también es cierto el respeto de las autonomías de cada una de las provincias. En virtud de esto, y a los efectos de agradezco la oportunidad, voy a pedir autorización para abstenerme.